Hola, bienvenido a un nuevo episodio de El Largo Viaje Podcast, un podcast sobre la marcha. Yo soy Juan Camilo Galindo, me puedes decir Kaki, y esto es un podcast producido por Frama Films. Bueno, ¿por qué volví? Si eres nuevo aquí, seguramente te preguntarás, ¿volver de dónde? Bueno, la última vez que subimos un episodio fue en diciembre o noviembre del año pasado, del 2022. Lo estamos grabando a mayo del 2023. Esto es un podcast que va ligado, lo que voy a contar va ligado a la filosofía de este podcast. Esto es un podcast que sirve de documento de viaje, de un registro, de un proceso, de un camino que yo como cineasta me estoy trazando. Entonces es poco a poco descubriendo un poco cómo son las cosas en el camino que se van apareciendo, los proyectos que van saliendo, los proyectos que son difíciles de levantar y un poco las frustraciones también humanas, personales, que nadie dijo que era fácil ser cineasta, pero que, bueno, ¿por qué no intentarlo? Al final, como dice la gente, lo bonito es el proceso, todo hace parte del proceso. Entonces volví, estuve ausente por dos cosas. Primero porque yo estaba descubriendo un poco qué tipo de contenido crear. Qué tipo de contenido crear para el canal, para las cuentas de TikTok e Instagram. Y en enero di con la clave. Creo que le encontré la vuelta al asunto. Encontré que la mejor manera o el tipo de contenido adecuado para mantener activas las redes era hablar de las decisiones artísticas detrás de las películas. Las decisiones artísticas muy en concreto, o sea, no una decisión artística de castear a un actor o una actriz, sino por qué el actor o por qué entra este sonido en este momento, en este plano, o por qué, a ver, vamos a pensar, porque ya hemos subido, o sea, ya he subido a la cuenta un montón, pero uno en concreto, bueno, el de las miradas, por ejemplo, una decisión de las miradas en una escena, de lo que manifiesta la mirada. El primero que subimos fue el 21 o 23 de enero de este año y es una película. O sea, cómo los hermanos Duplass resuelven, cómo cuentan en un plano, en dos planos, el objetivo del protagonista y un poco el conflicto de lo que tienen que hacer. Y así poco a poco fue evolucionando y pues nada, me entretuve, le cogí ritmo, empecé a ver el cine de una manera diferente, o por lo menos como lo veía igual, pero como que me empecé a dar cuenta que podía compartir ese conocimiento y lo que yo veía como espectador y las cosas que notaba quizás como director. Eh, que al final son las pequeñas decisiones las que hacen grandes obras. El punto es que, bueno, eso me ocupó bastante tiempo. Me di cuenta que hacer el podcast no era fácil, o sea, era así como esto de crear contenido toma tiempo, el contenido para redes, hacer un podcast, producirlo también. Y como uno tiene que comer, uno tiene que hacer mil maneras para sobrevivir en esto. Entonces, aquí está el caballo de Troya, aquí está la sorpresa de este episodio. Quise volver porque a pesar de que todavía no lo tengo del todo claro, han sido meses muy complicados. O sea, no, o sea, obviamente cada vida es un mundo, pero eh, por qué no documentar la frustración? ¿Por qué no documentar un poco el estado de ánimo en el que me encuentro? ¿Por qué no dejarlo claro en un episodio? Y a la vez que ese episodio, que el intento de grabar este episodio me dé
me dé un poco de impulso para seguir grabando y seguir compartiendo y dejando de así como de testimonio este episodio para la eternidad en internet. Entonces, nada, pues comentarles un poco que eh, las, la frustración ocurre siempre. O sea, y la estoy viendo desde porque estoy dentro de ella. O sea, pues la estoy afrontando. Y no es o sea, es una frustración más que nada eh, de, 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 de que las cosas salgan o no salgan. Este es un episodio va a ser muy cortito, pero que es como una vuelta, un regreso a la marcha, al largo viaje. Bueno, me desvié, perdón. Vamos a ver, les decía, es difícil a veces como comprender por qué las cosas no salen, cómo te vendes ante el público, qué tipo de contenido quieres ofrecer. Si eres un cineasta que solamente te quieres dedicar, o sea, tienes un trabajo aparte, el que te da de comer, y te quieres dedicar progresivamente eh, a dirigir y solamente como que destinas una fecha al año para dirigir tu cortometraje y luego vuelves al año siguiente, pero como que más nunca agarras una cámara y no vendes, o sea, me refiero, esos cineastas que a la vez somos filmmakers, ¿cómo hacemos para sobrevivir en este mundo? Entonces, es un poco lo que quiero hacer. Quiero contarles cómo voy evolucionando en este camino. O sea, cómo voy encontrando eh, el balance entre lo que quiero vender, o sea, entre a lo que me quiero convertir, pero a la vez hacerme un nombre por el lado comercial. Hacerme, o sea, mi sueño a corto y mediano plazo es poder empezar a crear piezas con un estilo, pues, o sea, piezas comerciales con un estilo, con una visión un poco artística, pero que a la vez me impulse la creatividad siempre, que esté todo el tiempo con la creatividad. Como bien saben, o para los que no saben, yo vivo en Madrid, soy colombiano, o sea, soy inmigrante aquí, tampoco así con una tragedia, o sea, hay seguramente, bueno, me callo. Me refiero, ser extranjero en España cuando pues no tienes las habilidades sociales o de pronto no te sabes vender y les voy a hablar en caso personal y seguramente no es el de ustedes, los que de pronto estén pasando por lo mismo, si lo lograron, te felicito, ojalá fuera tú, pero para allá voy, es mi idea un poco. Quiero dejar claro que, o sea, elegimos un camino difícil y como que vivir de cineasta siendo extranjero en un país donde hay muchas trabas o de pronto tienes muchos gastos, el tema de ser autónomo, hay un montón de cosas, un montón de preocupaciones, la vivienda, o sea, los alquileres en Madrid son carísimos, pues es un camino difícil, o sea, es un camino difícil. Y por eso, volviendo al inicio, empecé a crear este tipo de contenido más ligero, más light, que me diera un poco para mostrar qué podía hacer en redes y obviamente como que compartir conocimiento a la gente, contenido de valor. Afortunadamente en TikTok no, pues la cuenta ha subido bastante. O sea, la cuenta, por lo menos desde mi experiencia, es la primera vez que estoy creando contenido para TikTok desde enero. Pues ya somos 20 y pico seguidores, que no está nada mal y ya estamos en 10.000, en casi 11.000 o 10.900, 10.800 likes. Y bueno, a veces me encuentro en un pozo, como no le veo sentido, pero toca agarrar fuerzas. Obviamente se meten los temas personales, los problemas de un poco eso, o sea, buscarse el pan, pero toca agarrar fuerzas. Y mi intención de esto es contarles que vuelvo, o
sea, vuelve el podcast. Vamos a ir descubriendo poco a poco el formato. Me gustaría a mí poder llegar a solamente subir entrevistas o pues una especie de sí, una entrevista más larga y tal, pero vámonos poquito a poquito, a pasos cortos, un contenido más ligerito, más eh, más consumible, más sí, o sea, sé que las pausas en los podcasts son como que error, pero bueno, este la filosofía del podcast es un podcast sobre la marcha. Y bueno, contenido de valor. A ver, ¿qué contenido de valor te puedo aportar en este episodio a ti que estás escuchando? Tú que quieres dedicarte a esto, y si no te estás dedicando a esto, pero un poco como cómo, cómo dejar una marca en la gente. O sea, cuál es, no legado porque apenas tengo 30, pero por lo menos como, no sé, o sea, ¿qué le dejas a la gente? Y eso ahí, pues yo creo que cuando empecé el podcast me di cuenta como que, ¿para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿qué es lo que estoy aportando? ¿Por qué le va a interesar? ¿Por qué creo que le va a interesar la vida, o sea, mi vida a alguien que no me conoce? Entonces por eso como que di un giro, no de 180 grados, pero sí giré un poco el ángulo hacia hacia pues hablar de las películas que todos conocemos, hablar de las series que todos conocemos y poco a poco ir creando una comunidad que se afiance y ahí pues más adelante saldrán más canales donde podamos interactuar y comunicarnos. Entonces, pues no sé, es bonito ver la recepción. Lo bacano de TikTok es que, bueno, le aparece a cualquiera. En Instagram es un poquito más difícil, o por lo menos yo no he descubierto el truco. Siempre son los mismos, o sea, los que han seguido la cuenta de Frama Films. Pero en TikTok sí es un poco más variado y es interesante, pues eso. O sea, que eres capaz de llegarle a gente random por el algoritmo. Eh, entonces, bueno, yo no me suelo escuchar solamente cuando edito, pero si, si escucharé este episodio, tampoco es un tema de ser ególatra, pero sí que esto sirva de un documento, o sea, del momento en el que me encuentro, con muchas dudas, mucha incertidumbre. He llorado, me he frustrado, he dicho, solo quiero hacer esto, sí, pero y no solo hablo de aquí, o sea, no solo hablo del cine, no solo hablo de la creación de contenido, hablo de la vida en general, o sea, eh, de encontrar un poco el norte, de encontrar un poco el norte y de poder vivir y de poder tener un trabajo, o sea, no es tan fácil. Pero bueno, ahí vamos en la marcha. Lo hice más que nada para, pongámosle un título interesante. Monetizar no, porque aún no estamos monetizando, pero documentando un desahogo. Puede ser. Si llegaste hasta aquí, déjamelo saber. en, déjamelo saber. No sé. Comenta comparte comparte este story, o sea, comparte este podcast a tus amigos, a quien quieras escuchar, que de pronto sientas, y si tú estás escuchando y te sientes en un momento tan frustrado, créeme, mucha gente lo está. Y no te voy a dar consejos porque esto no es nada de autoayuda ni nada, sino como que, bueno, no sé, es un poco la filosofía de echar para adelante, pero sé que a veces uno no tiene ganas y quiere tal, pero una lloradita y para adelante, o no, no sé. Un abrazo grande. Yo soy Juan Camilo Galindo. Espero verte pronto y espérenme ver, o sea, nada, ¿cómo es? Espero verte pronto por aquí y espérenme ustedes también que estaré subiendo más contenido, más cortito,
pero que te da un contenido, un aporte de valor para ti, para tu día a día, para que lo escuches en la cocina, en el baño, cuando sales a correr, en el gimnasio, o cuando pues quieres solamente escuchar a alguien hablar sin parar. Bueno, un abrazo grande. Este es Juan Camilo Galindo. Este es el Arco Viaje Podcast. Un podcast sobre la marcha producido por Pharma Films. Un abrazo.